Buenas. 1917 es la película de la que me faltaba por hablar, de las grandes candidatas a los Oscar. Quizá de alguna más haga algún día un vídeo, pero bueno, es de las gordas de la que más tenía ganas de hablar. Es una película que tiene muchísimas lecturas. Aquí voy a dejar mi crítica, como comenté en aquel vídeo que realicé hace no mucho, hace nada, un par de vídeos antes que este, de las nominaciones a los Oscar, que digo, bueno, ya todo lo que tenga que decir de esa película lo diré en un vídeo aparte, aunque alguna pincelada dejé de algún punto muy concreto, que es sobre todo el tema del análisis del plano secuencia y tal. Bueno, ahora voy con eso. Primero puntualizar una cosa. En aquel vídeo me vinieron un par de tipos, no sé exactamente por qué, y me dijeron: es que eres muy simple hablando de cine, es que eres más simple que, yo que sé, que me dijo, un cuadrado, no sé, más simple que algo. Y a ver, yo quiero apuntar aquí una cosa. Yo aquí ni vengo a dar clases de cine, ni vengo a dar lecciones, ni vengo a repartir carnet como hacen precisamente ese tipo de gente. Eso es reparte carnet nivel 20, vaya, mínimo. Y bueno, yo aquí simplemente hablo de cine pues como si estuviera con vosotros, vosotras, ahí mismo, o tomando una cervecita en un bar. Nos ponemos a hablar de cine, podemos estar de acuerdo en nuestras opiniones, y yo lo que no me voy a poner es en plan técnico, en plan profundo, en plan de reparte carnés, de la profundidad de campo, y ponerme a hablar en plan filosófico, porque de verdad yo no hablo así. Es así de fácil, yo no hablo así. Yo hablo en este canal como hablaría con una persona con la que estoy hablando de cine. No tiene más historia que eso. Bien, 1917. Una película que de por sí mucha gente no la tenía muy en cuenta cuando se anunció y todo eso. A pesar incluso de haber estado nominado al Globo de Oro a la mejor película dramática y eso, que al final lo ganó, y ahí fue cuando ya todo el mundo nos dio ya el chispazo de uy, esta película, cuidado con esta, que lo mismo se lleva los premios y tal. Es una película que cuando la anuncian yo pensaba, digo, a ver, esta va a ser la típica película de guerra que sale todos los años, que rascará algún premio técnico por alguna parte, pero después se quedará un poco ahí apartada en el olvido, no se hablará demasiado de ella y tal, y digo, bueno, pero aún así me interesa. A mí me gusta mucho el cine bélico, me gusta mucho, y especifico cine bélico, no incluyo que películas ambientadas en la guerra como La lista de Schindler, que es mi película favorita, pero bueno, digamos que me gustan las películas ya dentro del campo de batalla, dentro de lo que es la guerra, dentro de lo que es la lucha. Ese tipo de cine me gusta mucho. Siempre que se hace bien, pues suele sacársele muchas cosas buenas a nivel cinematográfico. Y en fin, 1917, no sé si he dicho 27 en algún momento, 1917, la verdad que no solo cumple, es una estupendísima película a nivel técnico. En ese sentido, nadie se puede sentir defraudado ni lo más mínimo. Oigo mucha gente decir obra maestra, obra maestra, obra maestra, obra maestra. Bueno, como he dicho al principio, cada cual sus gustos, y en base a ello me gustaría debatir aquí sobre ese tema. Es una película de guión simple. De guión muy simple. ¿Eso es malo? No. Otra de mis películas favoritas de los últimos tiempos es Mad Max Furia en la carretera. Un guión simple, no, lo siguiente a simple. Esta película va en esa misma línea. Es una película que a nivel de guión es como quien dice punto A, punto B. No sé si esto lo vais a considerar spoiler, pero bueno. Básicamente la película es... chavales, tenéis que hacer esto, tenéis que llegar a tal sitio y llevar un mensaje. Se acabó. No tiene más historia. Insisto, esto no es malo, porque el cine suele tener más peso el cómo lo cuentas que lo que cuentas. Si lo que cuentas está bien, pues mejor. Si el desarrollo de lo que cuentas es complejo, pues eso ya sí que estás entrando en cuestión de gustos. Lo que cuenta es interesante, a mí me ha resultado interesante. ¿Cómo lo cuenta? Más todavía, porque tiene una forma de contarla que es sobre todo muy visual. Muy visual, estilo precisamente Mad Max Furia en la carretera, que es una experiencia sobre todo visual. Sí, Charlize Theron está muy bien y todo eso, pero es una experiencia, digamos, muy de imagen, muy de cinéfilo, por así decirlo, ¿no? Que insisto en esto no es repartir carne. Esto es que una persona, digamos, que no está acostumbrada ve esta película y se aburre, y de hecho es lo que pasó en la sesión de cine a la que yo fui, que había por lo menos 4 o 5 personas que se largaron de la sala antes de que terminara, estaban aburridos.
porque pasa lo siguiente, es una película bélica sí, pero digamos que tiritos y explosioncitas lo justito, y eso me ha gustado, me ha gustado. Sam Mendes aquí, que es el director, ha tenido muchísimo ojo, porque no ha abusado de ello, no ha abusado de ese efectismo, de decir, pues cuantas más explosiones matamos, más épica, como le gusta decir a mucha gente, va a resultar la película y más va a gustar. Pues no ha caído en eso, no ha caído en eso. Durante la película lo que juega es totalmente con la tensión, con el a ver si va a pasar algo, a ver si va a pasar algo. Aquí hago un inciso, el primer acto de la película, bueno, yo lo llamo el primer acto, digamos ese primer tramo hasta que ocurre algo relevante, hasta que ocurre algo, digamos, ya que cambia radicalmente la situación. Ese primer acto se me hizo muy lento, incluso a mí, que por mucho que pueda admirar el tema del plano secuencia, que ahora voy con eso, se me hizo muy lento, porque básicamente lo que estás viendo es una cámara siguiendo a dos personas que andan, siguen andando, muy bien la recreación de las trincheras y todo eso, siguen andando. Yo ya llegué a un punto en el que concluí rápidamente que no iba a pasar nada. Yo lo tenía bastante claro, aquí no va a pasar nada, van a seguir andando durante un montón de rato, me van a tener con la tensión hasta arriba a ver si en algún momento va a aparecer un disparo de algún lado y tal y cual. No pasa nada. Y cuando pasa, cuando llega un momento, el bote lo pegas porque realmente es que llevas tanto rato en el que no ha pasado nada que cuando pasa algo ya veréis cómo se os sube la sangre a la cabeza. Verdaderamente mete muchísima tensión la película en esos momentos, está muy bien. Y hasta ahí, pues ya os digo, a partir de ese que termina ese primer acto, a partir de que ya sucede algo verdaderamente cruento, pues a partir de ahí ya como que la película va en un increscendo bastante, digamos, bastante pronunciado. Hay algunos momentos que dices tú, de verdad que ya sí era tensión pura, ya sí era porque sabías que estaba a punto de pasar algo y ya sí pasaban muchas cosas. Por ahí es un poco por donde va el guión, juega todo el rato con la tensión, mucho efecto de sonido, y no pasa nada, ya me entendéis ese tipo de efectos de sonido cuáles son, esa especie de increscendo precisamente, de ir aumentando lo que es el volumen poco a poco, como aquí viene el susto, aquí viene el susto, aquí viene el susto, y no hay susto. Se repite una y otra vez. Eso sí, la recreación está muy bien porque por el estilo de imagen que usa la película, que es muy meritorio por muchísimas cosas, digamos que sí te metes muy bien en la piel de los soldados, sí te metes en situación, lo que debe de ser estar metido en una trinchera y salir de campo abierto, que verdaderamente es eso, es tenso, que no pasa nada, que no está pasando absolutamente nada, pero es tenso, porque no sabes de dónde te va a venir. Hace un poco como hizo Christopher Nolan con Dunkerque, que el enemigo es un poco invisible, no lo ves directamente. Hay algún momento en el que sí aparece un soldadito aquí y allá, pero el enemigo estás como esperando, sabes que alguien te está viendo, sabes que alguien te está observando, no sé, es esa misma sensación. Y por ahí es un poco por donde juegan mucho con eso, con el tema de la tensión, ¿de acuerdo? Luego, pues a nivel narrativo, la película, ya lo sabréis seguramente, está contada a modo de plano secuencia. No es evidentemente una película grabada totalmente con una cámara detrás y esos cortecitos bien montados, bien trucados. Cualquiera que haya visto películas varias de este tipo seguramente se dé cuenta de qué trucos han utilizado, el típico giro de cámara, el típico elemento que pasa por delante en un momento oportuno y de repente ya parece que entra otra escena. Por ahí eso lo han jugado muy bien, lo han dirigido muy bien, pero insisto, si ya más o menos estáis puestos o puestas en el tema de esto de los planos secuencias, veréis exactamente dónde está cada corte. Está hecho de manera sutil, pero aún así se puede ver. Hay un momento en el que sí hay un corte radical, ahí te dicen, aquí acaba esto ya no es plano secuencia, aquí pumba, y después ya llega a la segunda mitad de la película, todo eso ya vuelve a ser plano secuencia. Y además que sabré cuál es, porque es un corte radical en negro. Aquí el director manda el mensaje directamente de aquí empieza otra cosa, a partir de aquí esto ya va a ser otra cosa en adelante, y así es, la película cambia radicalmente. Lo que estaba comentando de eso, de que a partir del primer acto ya la cosa va increciendo, pues a partir de que veis ese corte en negro ya es otra cosa totalmente diferente, mucho más tensa, mucho más activa, mucho más dinámica, cambia totalmente en eso. Insisto con ello,
si esperáis una película de guerra de tiritos y eso, podéis salir muy defraudados. La película sí, muy belicista tal y cual, pero está contada de una manera un tanto especial. El tema del plano secuencia, ¿qué es lo que lleva consigo? Lo que comentaba en el tema de los Oscars, que decía yo, pues seguramente en el tema de los efectos de sonido, de fotografía y eso, se lo acabe llevando. ¿Por qué? Porque rodar en plano secuencia aumenta meritoriamente todos los demás trabajos, incluido del director, porque el director tiene que llevar a su vez Sam Mendes, tiene que estar atento a muchísimos elementos de manera consecutiva. No es como cuando grabas un plano fijo y cambias a la cara de otro y cambias a la cara de otro, no. Aquí es una cámara que se está constantemente moviendo de un lado a otro, haciendo giros imprevistos, en un escenario en el que hay muchos altibajos. Evidentemente habrán montado sus traveling y ese tipo de cosas para que sea más cómodo, pero es muy difícil. Tienes que estar controlando la iluminación, tienes que estar controlando los dispositivos de sonido, tienes que estar atento a todo, y eso magnifica mucho el trabajo de la dirección de sonido, del montaje de sonido, de las mezclas que tienen que hacer a posteriori, de la fotografía, precisamente por el tema de la colorimetría, el tema de la iluminación, que al estar en campo abierto, aunque muchas veces, claro, es un evidente set de rodaje, pero son muchos planos también en campo abierto con luz natural, como aparecía muchas veces en El Renacido, que se grabó así, y era muy difícil. La fotografía de Manuel Lubezki en esa película, de hecho, fue muy meritoria por eso, y en esta película pues pasa un poco lo mismo durante varias escenas, y hay una consecución de escenas muy difíciles de rodar. Y por eso, cuando yo digo que es posiblemente la más favorita a los Oscars a día de hoy, es por ese tipo de cosas, porque una vez vista dices, a ver, es que aquí cualquier cosa puede que no gane el Oscar, pero es que es un trabajo en su conjunto muy difícil, y me gustaría no haber estado en el pellejo del director de Sam Mendes en esta película, porque debe de haber sido un trabajo brutal, debe de haber sido un trabajo de estos que cansa, que agota psicológicamente. Por eso, por lo que digo, son muchos elementos en pantallas que tiene que estar controlando y es muy difícil. Y luego, pues aparte el tema de la fotografía en sí, el tema de la iluminación, hay unas escenas que es mi escena favorita de la película, una escena en la que se hace de noche y empiezan a salir bengalas, que ahí se está librando una batalla, tú sigues al personaje que está como exento de esa batalla, pero aún así ves iluminada pues un pueblo, una ciudad, así que se ve de noche. Impresionante, esa escena está impresionantemente rodada, es una maravilla. La banda sonora, por cierto, también me ha gustado muchísimo. No tiene a lo mejor un tema reconocible, no es malo, simplemente digo que no es una de esas bandas sonoras que al final te deja un tema que te da vueltas y vueltas y vueltas, que no se te va nunca, no va por ahí. Pero es muy buena banda sonora. Por lo general son musiquillas típicas de eso, de mantener tensión, de estar viendo algo solitario. Te mete mucho en esa situación de estar viendo eso, magnificar la soledad de esos dos personajes que aparecen al principio de la película, que se van ahí a campo abierto a sufrir ahí como en lo que no está en lo escrito, a una misión a la que tienen que llegar. Y bien, en el apartado interpretativo pues aparecen varios actores ilustres. Lo que pasa que digo ya, no, esto ni siquiera es spoiler, pero bueno, aparecen 2 minutos, 3 minutos y no los vuelve a ver. Así, eso es lo que hacen los actores más ilustres de esta película, por lo general actores británicos, que bueno, si no sabéis quiénes son, no lo voy a decir aquí, pero bueno, son bastante reconocibles, vamos a decir. Y bueno, en cuanto a los dos principales que salen ahí al principio, sobre todo, pues vale, los chavales están muy bien y tal, simplemente no me parecen unas actuaciones demasiado destacadas quizás, porque son papeles muy físicos, son papeles de muévete para acá, muévete para allá, tienen momentos bastante dramáticos, situaciones bastante duras, pero a nivel interpretativo tampoco esperéis un nivel altísimo. Los actores hacen lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien, pero evidentemente, como creo que ha pasado, ¿no? Pues no han estado precisamente reconocidos en la gala de premios. Aún así, buen trabajo de los dos, y de los ilustres, pues lo dicho, para 3 minutos que tienen, pues bien, dan la imagen que tienen que dar. Y bueno, yo creo que ya está, creo que ya está. Podría hablar muchísimo sobre el tema de los planos secuencia y eso. Como sé que os gustan mucho las comparativas, pues a ver, a nivel de planos secuencia me ha gustado mucho la película, y como no, esto el ruido, aquí siempre tiene que haber un ruido, cuando no es el del martillo, tema de plano secuencia,
a ver, a mí, por ejemplo, Birdman es una película que me encantó, tengo que hacer un vídeo solamente hablando de esa película, me encantó Birdman, y de hecho me parece más meritoria porque hay mucho interior, es mucho más complicado grabarlo todo, en mi punto de vista. A mí en interiores, hacer un plano secuencia, por espacio y por todo, me parece que tiene que haber mucha más coordinación, mucha más dificultad en todo. Me pareció una película más redonda que esta en ese sentido. Gravity pues también tiene un poco ese gran plano secuencia inicial y otros cuantos, lo que pasa que eso, al ser grabado en un set de rodaje, me parece algo menos meritoria que esta, que en 1917, pero bueno, a nivel de calidad de escenas de plano secuencia no tiene nada que envidiarle ni a una ni a otra. Se parece mucho a los trabajos, pues eso, de Manuel Lubezki, que es uno de los mejores directores de fotografía de todos los tiempos. Y bueno, en ese sentido no creo que os decepcione. Si sois gente muy cinéfila, la película os va a gustar. Seguramente, por lo dicho, tiene muchos elementos cinematográficos valorables y está ahí en la gala de premios por este tipo de cosas, porque tiene mucho para analizar en ese aspecto, en el aspecto técnico, visual. Todo eso es un trabajo perfecto. Y bueno, hasta aquí mi opinión. No sé qué opinaréis vosotros y vosotras. Quiero que me lo dejéis en la caja de comentarios, que debatamos un poquito sobre esta película que tiene mucho de lo que hablar y que disfrutéis mucho del cine. Un saludo.